Lo echaron a la calle al morir sus padres y se fue a vivir a un camión abandonado. Mira lo que encontró. ¡Qué torpe eres, niño tonto! ¿Cómo se te va a caer el vaso? ¿Tú lo piensas pagar? Ahora que murieron tus padres, ya no te tenemos por qué aguantar. Al menos tus padres nos ayudaban con los gastos. Pero ahora que no están, no nos sirves. Estas y otras cosas le decían al buen Pedro. Sin embargo, nunca lo habían amenazado con correrlo de su casa. ¿Quizás ahora lo harían? Se preguntaba a Pedrito, un joven de apenas 15 años, quien a esa corta edad tuvo que padecer la angustia y tristeza que le ocasionó el que sus padres pasaran a mejor vida en aquel accidente de tránsito que fue ocasionado por un hombre ebrio, quien conducía su vehículo a toda velocidad y sin mucha cordura. Atropelló a aquellos señores, el papá de Pedro. Sin embargo, cuando el día del juicio llegó, aquel hombre salió en libertad bajo fianza, ya que su familia era una familia que podía costear su salida, comprando al juez, ese que dio veredicto en el día de su juicio. Cuando Pedro se enteró que el asesino de sus padres estaba feliz de la vida caminando por las calles, pudiendo respirar mientras que sus padres yacían cadáver dentro de los cajones enterrados por la tierra de su país, sintió mucho coraje por lo que le tocaba vivir, más aún cuando miraba atrás y recordaba lo difícil que fue su vida. Nació de buenos padres, unos padres amorosos que lo atendían siempre. Sin embargo, ambos padres se conocieron ya cuando cada uno estaba separado de su antiguo compromiso. La madre de Pedro tenía 2 hijos cuando conoció a su padre. Se casaron y él cuidó de los hijos de ella. Nació entonces Pedro y constantemente era culpado por sus hermanastros, quienes alegaban que por culpa de su padre, su madre y su padre se habían divorciado. Desde que nació no lo veían con buenos ojos y lo trataban muy mal. ¿Sigues aquí? Oye, lárgate, le dijeron. Pedro muy tímidamente dijo: pero esta es mi casa también. Mi padre la construyó. Ambos hermanos se rieron y dijeron: recuerda que tu padre nos firmó como sus hijos. Entonces, por ser los mayores, tenemos más derechos que tú. Diciendo esto, ambos tomaron las pertenencias de Pedro y las arrojaron a la calle. A Pedro no le quedó de otra que salir de aquellas tierras. Entonces empezó a caminar y caminar. A caminar sin rumbo. No sabía qué dirección tomar. Si algo le llamaba la atención de aquel camino, él iba por ahí. Transcurrido ya mucho tiempo, desde que se fue Pedro, divisó que había por el camino muchas huellas de autos que están practicando carreras. Y esto lo supo por la mucha basura que había, como por ejemplo vidrios rotos y diferentes tipos de huecos, como si de una película de persecución se tratase. ¿Qué veo? No puede ser. Después de todo, vaya que tengo suerte, dijo Pedro, que divisó a lo lejos un camión muy grande, y este quedaba preciso con lo que él estaba buscando, ya que el sol estaba ya cayendo y dando lugar a la oscuridad. Pedro, muy emocionado y casi a oscuras, ingresó a aquel camión y buscó el lugar más cómodo y calientito. Solo lo localizó palpeando con sus manos y pies, ya que en la oscuridad no se podía ver mucho. Pedro agradeció a Dios por haber puesto en su camino a aquel medio en el cual él podía sentirse mucho más seguro y a salvo de lo que estaba allá afuera. A la mañana siguiente, Pedro despertó y ya con luz se dio con la gran sorpresa de que aquel camión era pertenencia de la policía de su región. Vidrios rotos, asientos rasgados y mucha suciedad había transformado completamente su idea de que permaneció la noche en un lugar seguro. Pedro murió de miedo al divisar aquel panorama donde pasó la noche. Por las muchas películas y series que vio, notó rápidamente que aquel camión era un camión que trasladaban ladrones y reos por las huellas y vidrios rotos que encontró por su camino. Pedro dedujo que en aquel camión se trasladaban ladrones que escaparon. Esa era su hipótesis. Dejó de sacar conclusiones cuando notó que en la parte de abajo de donde se sentaba el conductor había un maletín. Pedro se acercó y sacó aquel maletín, que sin lugar a dudas era pesado. Cuando Pedro abrió aquel maletín, no podía creer lo que era. Sí, era demasiado dinero junto, tanto que él no podía creer lo que había encontrado. Pedro quiso dejar aquel maletín en donde lo encontró. Sin embargo pensó: ¿será esta una ayuda divina? Dios sabe que no tengo cómo vivir.
Después de meditarlo, llevó consigo aquel maletín. Pedro, al ser un chico de apenas 15 años, se había pasado todo el tiempo mirando películas de todo tipo. Entonces tenía una idea casi exacta de lo que iba a hacer. Llegó a la ciudad, sacando un poco de dinero, contrató un lugar bonito donde quedarse y empezó así su travesía. Después de mucho tiempo logró contar todo el dinero que había dentro del maletín. La cantidad le impactó, nada más y nada menos que $5 millones. Pedro, muy lejos de despilfarrarlo, comprando golosinas o juegos, pensó muy bien. Se educó él mismo por 3 largos años y trataba de entablar amistad con la mayoría de adultos, preguntándoles qué es lo que harían con un dinero, en qué lo invertirían, preguntaba. Después de muchos años, Pedro rescató las ideas más brillantes de sus maestros y la mayoría de adultos con los que hablaba. Al cumplir ya 18 años, por fin su plan podía dar marcha. Pedro decidió invertir en bienes y raíces. Compró un edificio en la ciudad y lo alquilaba. Obviamente él tenía el apartamento más lujoso y acomodado, con la mejor vista de la ciudad. Regresó a su pueblo con su gran coche e investigó las propiedades de las personas. Se dio con la sorpresa de que los hermanos habían embargado su propiedad y no tenían cómo devolver el dinero. Pedro rápidamente compró al banco la deuda del embargo y él era el propietario. Compró también muchos terrenos cerca y lo modernizó. Pistas, veredas, alumbrado público, agua, parque y entre otras cosas que él mandó hacer. Aquel pueblo viejo y olvidado se convirtió en un lugar donde todos querían vivir, pero que la mayoría de terrenos y hectáreas eran propiedad de Pedro. Sí, aquel niño que un día sus hermanos botaron y trataron como a un perro. 5 años habían transcurrido cuando todo esto fue posible. Todas las personas empezaban a llegar y querer alquilar o comprar algún espacio en donde Pedro ya era el dueño. Las personas, muy sorprendidas con lo que pasó, rindieron un homenaje a aquel joven que hizo todo esto posible. Corrieron hacia él pidiéndole ayuda, ya que no tenían dinero para comer ni beber, mucho menos tenían dónde quedarse y mendigaba por la calle. Pedro le recordó que hace muchos años le tocó vivir a él aquel episodio. Me parece muy familiar lo que ustedes están pasando, dijo Pedro. Pues yo viví lo mismo, pero no me quedé de brazos cruzados. La vida y Dios me dieron una oportunidad de continuar y así lo hice. Estudié y trabajé duro para poder tener conocimiento y saber qué hacer. Es lo que les invito a hacer a ustedes, dijo Pedro. Pero si quieren trabajar con gusto les echaré una mano. Siempre necesitamos hombres para las construcciones que se avecinan. Un nuevo pueblo está por ser explotado y bueno, si quieren pueden ser mis obreros. Sus hermanos aceptaron, ya que no les quedaba de otra y era lo único que podían hacer para subsistir, ya que nadie les otorgaba un trabajo. Antes de que se vayan, mañana habrá un juicio por la muerte de nuestros padres, dijo Pedro. ¿Cómo esto es posible?, dijeron sus hermanos. Pedro entonces respondió: vamos, aquel juicio de hace años fue un fraude, pero hoy nadie podrá atentar contra la verdad, ya con más influencia y dinero. Abrí nuevamente el caso y mañana es el juicio citatorio de aquel hombre maldito que atropelló a nuestros padres, dijo Pedro. Estaremos ahí, contestaron sus hermanos. Al día siguiente Pedro llegó con un bufete de abogados de los mejores del país. No había nada que hacer. Condenaron a cadena perpetua a aquel hombre que asesinó a sus padres y también se sentenció a aquel juez que dejó en libertad a aquel hombre y que recibió coimas por lo sucedido. 20 años de prisión efectiva le dictaron. Sí, mucho tiempo, ¿no? Pedro vio al hombre que asesinó a sus padres siendo esposado y llevado a la cárcel. Vio que fue subido a aquel camión que un día le cambió la vida. Sonrió, miró al cielo y lloró. Es entonces que se prometió seguir viviendo y seguir haciendo lo mejor que él hace, explorando pueblos y transformándolos en grandes ciudades. De paso, encontró el amor de su vida. Se casó y tuvo 3 hijos. Sus hermanos, bueno, pues ellos nunca cambiaron. Seguían despilfarrando sus ganancias como obreros en tonterías como el alcohol y los vicios. Pero a Pedro realmente eso ya no le importaba. Él se sentía bien con su alma y con su conciencia. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. ¿Qué les ha parecido? Si te gustó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que recibas más contenido como este cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video.